Buenos días, estudiantes, un gusto tenerlos acá. Los saludo muy cordialmente y vamos a comenzar con la retroalimentación de la guía de Historia y Geografía del tercer nivel básico. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuánto dura el cargo del presidente de la República? Este cargo dura 4 años. Recuerden que esto está establecido en nuestra Constitución. Las autoridades de Chile son elegidas mediante el voto y sufragio universal. Número 3. La actual Constitución Política de Chile define al país como una república, en la cual el jefe de Estado es a la vez el jefe de gobierno. Dicha autoridad se caracteriza por ser elegida por votación popular, desempeñar el cargo por un tiempo determinado, carecer de la responsabilidad política. ¿Por qué se caracteriza entonces las funciones de esta autoridad? Por ser elegidas por votación popular y por desempeñar el cargo por un tiempo determinado, es decir, 1 y 2. ¿Por qué solo 2 y no la 3? Recordemos que la actual Constitución Política de Chile establece diversas atribuciones a las autoridades. Todas estas están orientadas en asegurar el funcionamiento del sistema democrático de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Que para garantizar el adecuado funcionamiento de la democracia, resulta esencial las elecciones de las autoridades por la ciudadanía. Esa nos referimos a la elección 1. Para reducir las posibilidades de las autoridades, se establece de forma permanente en los cargos de dirección política el sistema democrático que debe garantizar las elecciones periódicas de las autoridades, entre ellas la del presidente de la República, siendo esto uno de los deberes ejercer su cargo por un tiempo determinado. Ya esta nos referimos a la opción 2. Recordemos que al ser elegido presidente de la República no tiene posibilidad de reelección para el periodo inmediatamente posterior de su mandato. ¿Por qué la opción 3 no nos sirve? Porque corresponde a un error, ya que toda autoridad tiene derecho y deberes que asumir, contando con responsabilidades políticas. Por eso la 3 no nos sirve y es la alternativa C. La número 4. ¿Qué poder del Estado aprueba las leyes? Disculpen, ¿qué poder del Estado aprueba las leyes que rigen en Chile? El municipio, el Congreso Nacional, tribunales de justicia, presidente de la República. Claramente es el Congreso Nacional. Recuerden que este representa al Poder Judicial. La número 5. En Chile, la forma de gobierno corresponde a una república federal, monárquica, presidencial, parlamentaria. De régimen presidencial. ¿Por qué presidencial? ¿Por qué creen ustedes que va a ser presidencial? Porque la forma de gobierno del Estado chileno está declarado en nuestra Constitución Política. La número 6. ¿Qué poder tiene? ¿Qué poder legislativo, ejecutivo o judicial? Como misión esencial administrar justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso particular que le toca fallar, el judicial. Número 7. En marzo del 2015, los pescadores artesanales cortaron el acceso al canal de Chacao para exigir que les revisara la ley de pesca. ¿A qué poder del Estado le corresponde resolver esta petición?
al Congreso Nacional, a la Intendencia, a la Municipalidad, a los tribunales de justicia. Al Congreso Nacional le corresponde esto. Ocho. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidente de la República el ministro titular a quien corresponde de acuerdo al orden establecido de procedencia legal. A falta de la subrogación corresponde al ministro titular que le siga en ese orden de precedencia. Esto está establecido en la Constitución de la República de Chile. De acuerdo con este artículo, cuando el ministro de la República se ausencia, el presidente de la República se ausente del país, lo subroga en primera instancia como vicepresidente el ministro de Relaciones Exteriores, Hacienda, del Interior o de Defensa. ¿Cuál creen ustedes que es el ministro que va a representar al presidente cuando él no está? El ministro del Interior. Recordemos que la autoridad de más alto nivel es el presidente de la República y quien en caso de ausencia de alguna otra institución que le impida cumplir sus funciones es reemplazado por el ministro titular a quien corresponde, el cual en primera instancia es el ministro del Interior, quien asume el cargo de vicepresidente. Pero ¿qué pasa si este no está disponible? Siguen los otros ministros, de acuerdo al orden de procedencia establecido en la ley. Entonces la alternativa correcta es la C. La 9. La Corte de Apelaciones ratificó prisión preventiva de imputados en Valdivia. ¿Qué poder del Estado es responsable de esta medida? ¿La Intendencia, la Municipalidad, el Congreso Nacional o los tribunales de justicia? Los tribunales de justicia. Recuerden que él tiene que velar porque se establezca lo que dicen nuestras leyes. La número 10. En Chile, la máxima autoridad de las comunas son los alcaldes. ¿Cuál es la máxima autoridad de las provincias entonces? ¿Los ministros, el intendente, los diputados o los gobernadores? Los gobernadores son la máxima autoridad en las provincias. La 11. ¿Cuál de las siguientes leyes establece los principales derechos y libertades de los chilenos y chilenas? El Código Civil, el Código del Trabajo, la Constitución Política de Chile o la Ley Orgánica del Estado. La Constitución Política de Chile. Recuerden que la Constitución Política de Chile es el conjunto de leyes que entregan las bases para las cuales se debe organizar legalmente el país y por la que deben actuar los chilenos y las chilenas. Recuerden que es la base de todas nuestras leyes la Constitución Política de Chile. La número 12. ¿Cuál es la función del Poder Legislativo? Escriba su respuesta a continuación. Recuerden que vienen preguntas de desarrollo en la prueba y para ello van a aplicar los protocolos de respuesta. Eso se vio en la clase de lenguaje. Entonces, ¿cuál es la función del Poder Legislativo?
Voy a escribir yo una respuesta y ustedes van a ver si es similar a la de ustedes. No es necesario que sea igual, porque cada uno fundamenta de formas diferentes. Entonces, voy a comenzar con la primera parte del protocolo, que es tomar la primera parte de la prueba, la primera parte de la pregunta. El poder legislativo tiene como función representar a la ciudadanía, aprobar o rechazar las leyes. ¿Qué más hace este poder? Fiscaliza los actos del gobierno. ¿Y qué más hacía? Y además, todo esto se realiza en el Congreso Nacional. Ahí yo tengo mi respuesta completa. Recordemos que tomábamos una parte, después aplicábamos nuestro fundamento de la pregunta. Seguimos, la número 13. Si usted tiene una diferente, vea que sea similar a lo que tengo yo o lo que hemos conversado durante la clase. 13. ¿Qué desventaja tienen las personas que trabajan sin contrato en el sector informal? ¿Deben pagar impuestos más altos? ¿Reciben remuneraciones más bajas? ¿Carecen del derecho a tomar vacaciones? ¿Están marginados en el sistema de salud? ¿Qué desventaja tienen estas personas? Que carecen de derecho a tomar vacaciones. Todo esto está establecido en nuestra Constitución. La 14. Señale la diferencia entre quienes trabajan con un contrato indefinido y quienes trabajan con un contrato por obra o faena. Fundamentemos nuestra respuesta. La diferencia entre las personas que trabajan con contrato indefinido y quienes trabajan con un contrato por obra o faena es, que aquí se dan cuenta, yo tomé la primera parte de mi pregunta y ahora voy a fundamentar mi respuesta. Es que el indefinido perdura en el tiempo y el por obra o faena tiene fecha de término. Eso puede ser una primera respuesta. ¿Cuál otra respuesta podría ser? Voy a copiar, al igual que en el protocolo de respuesta, la primera parte de la pregunta. Puede ser es que el indefinido recibe indemnización y el otro no. Esa es otra posible respuesta. También pueden haber más. Recuerden que hacer una pregunta de desarrollo, cada uno va a formar la respuesta desde su punto de vista, pero recuerden fundamentar. La número 15. Lee el artículo de Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego responda a la pregunta.
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿En cuál de las siguientes situaciones se está pasando a llevar este artículo de la Declaración de los Derechos Humanos? Se multa por maltrato a mujeres, se multa por fumar en lugares cerrados, se prohíbe trabajar a inmigrantes peruanos, se prohíbe el ingreso de menores de 18 años. La alternativa C, se prohíbe trabajar a inmigrantes peruanos. ¿Por qué es la alternativa C? Porque acá se están limitando los derechos a un grupo de población por tener una nacionalidad distinta. La 16. ¿Cuál de las siguientes instituciones aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La ONU, la OEA, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el Tribunal Internacional de La Haya. ¿Quién aprobó la Declaración de los Derechos Humanos? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La número 17, pregunta de desarrollo. ¿Qué proceso a mediados del siglo XX dio origen a la Declaración de los Derechos Humanos? El proceso de mediados del siglo XX que dio origen a la Declaración de los Derechos Humanos utilicé el protocolo de respuesta, fue la Segunda Guerra Mundial. Eso es una respuesta completa. Entonces, yo necesito que empiecen a aplicarse. Si se dan cuenta, la materia de lenguaje, matemática, historia y ciencias, todo está relacionado. Espero que les haya quedado claro la guía. Recuerden quedarse en clase. Hasta luego.